Muy buenas noches a todos los radioescuchas que nos sintonizan en esta mañana, tarde o noche. Es un privilegio, como cada viernes, poder compartir con ustedes este tiempo de la palabra de Dios. Queremos enviar, como cada viernes, un saludo muy especial para todos nuestros amigos, para todos nuestros familiares, para todos nuestros hermanos en la fe que nos sintonizan, que nos siguen, ya sea vía Facebook o eventualmente vía online por esta radio cristiana El Vino Nuevo. Queremos enviar un saludo muy cordial pues para todos nuestros seguidores, fieles oyentes que eventualmente sabemos que hacen parte de esta radio y que eventualmente son edificados cada viernes con la palabra de Dios que se transmite aquí desde cabina. Un saludo muy cordial y muy especial para la ciudad de San Bernardino, para la ciudad de Rialto, aquí en Fontana. Un saludo muy especial también para Rancho Cucamonga, para Perris, para Corona y eventualmente para Colton también. Y todas las ciudades vecinas que hacen parte de Inland Empire. Queremos también saludar a todos nuestros familiares, amigos y hermanos en la fe que se conectan también desde el hermoso país de México. Un saludo muy cordial para México. Bendiciones para todos aquellos que hacen parte de esta radio y también se conectan y nos miran vía Facebook. Un saludo muy especial, un abrazo y un Dios los bendiga para México. También para la ciudad de El Puerto de la Libertad, a El Salvador, el país de El Salvador. Para El Salvador también queremos enviarle mil y mil bendiciones y eventualmente también darle los agradecimientos por hacer parte de esta radio, por hacer parte de esta emisora, pero sobre todo por hacer parte de la familia de Dios y por compartir el tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ningún tiempo que usted invierta para escuchar la palabra de Dios es tiempo perdido, es una inversión. La misma palabra de Dios dice que no hagamos tesoros ni riquezas aquí en la tierra, donde la polilla y el orinco roban, y donde el ladrón hurta y mina, sino que hagamos tesoros en el cielo. Eventualmente, cuando usted invierte su tiempo de esta tierra, en este mundo, para dedicarlo a escuchar la palabra de Dios, usted está invirtiendo en el reino de los cielos. Queremos saludar pues también eventualmente a Colombia. Un saludo muy cordial para todos nuestros amigos, familiares y hermanos en la fe que hacen parte también de esta radio y eventualmente sé que se conectan allá en Cali, Colombia. Dios los bendiga. Un saludo muy cordial para todos mis familiares, para todos mis amigos y hermanos en la fe que están en Cali, Colombia, que otros que están en Jumbo, en la ciudad de Jumbo. Dios los bendiga. Mil y mil bendiciones. Un fuerte abrazo para la familia y amigos de Buga, la ciudad de Buga, Medellín, Palmira. Y eventualmente se me escapa en este momento otras ciudades que hacen parte de esta radio y nos siguen desde Colombia. Queremos en este momento saludar a todos nuestros amigos, familiares y hermanos en la fe que nos miran a través de este medio, el Facebook. Gracias por hacer parte de esta radio, gracias por conectarse, gracias eventualmente por permitirnos llegar hasta su vida a través de la palabra de Dios. Muchas gracias y mil bendiciones también para ustedes. Eventualmente pues, en este momento tenemos las 7:10 de la noche, 7:10 de la noche, hora Pacífico. En este momento nos encontramos ubicados pues en la ciudad de Fontana, California, Estados Unidos. Estamos listos para comenzar. Juntamente el pastor Evaristo se encuentra conmigo como cada viernes para dar de gracia lo que de gracia el Señor nos ha dado, que es la revelación de su bendita y santa palabra. Eventualmente pues usted puede darle clic en el link que se encuentra en la pantalla de Facebook. Ahí aparece un link, ahí puede entrar también para online, usted puede escuchar esta radio y eventualmente este programa va a ser retransmitido en el transcurso de la semana, ya sea que nos siga vía online o vía Facebook por el video. Eventualmente, Pastor Evaristo, estamos listos para comenzar esta nueva emisión, este nuevo programa. Venimos con expectativa de lo que Dios nos va a hablar, porque dice la palabra de Dios que cada mañana son nuevas sus misericordias. Y hoy estamos estrenando nuevas misericordias. Pastor Evaristo, cuéntenos las misericordias que Dios tiene para el día de hoy, en esta mañana, tarde y noche para nuestros amados oyentes. Amén, pastor. Que Dios les bendiga, mis hermanos oyentes. Es una bendición estar este viernes con ustedes una vez más para compartirles esta hermosa palabra que el Señor primeramente nos ha transmitido a nosotros, para que nosotros también de gracia la estemos compartiendo con ustedes. Pastor se nos mandó felicitar o mandarle saludos a nuestros hermanos que nos escuchan en España, a los que están en África, a los que están en el Canadá, que se han estado
conectando con nosotros también y mandando sus mensajes. Es una bendición estar con ellos. A la gente acá de Corona, me pido saludos para allá para Rigo, es una bendición, Rigo, que nos estés escuchando. Mi primo Cristian y Adrián Cocker, que nos escuchan y nos ven en veces en Face también, es una bendición, pastor. Y este es un precioso mensaje porque a veces a nosotros, en nuestro diario vivir, hay veces que siempre estamos luchando con nuestras fuerzas, estamos batallando con lo que hemos aprendido naturalmente a través de nuestra vida, lo que nos han enseñado nuestros padres o nuestros abuelos, y en base a ello creemos que es lo mejor para hacer las cosas, y muchas veces no dan resultado como nosotros quisiéramos, y de repente pues es como si hubiera una pared, ¿no? Nos golpeteamos ahí, y parte de eso es este mensaje que vamos a compartir, algo que el apostolado vivió con Jesucristo en esta travesía que dieron en este lago. Entonces es algo precioso y hermoso, pero quiero leerlo primero para empezar a construir primeramente los cimientos y los muros de esta predicación que vamos a tener hoy en esta noche. Es una bendición. Si tiene su Biblia ahí donde nos está escuchando, abra su Biblia ahí en Marcos capítulo 4, versículo 35. Amén, Pastor Evaristo. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Si ya está listo ahí en casita, ahí donde nos está escuchando, la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a la letra dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Versículo 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Con signo de interrogación. Versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pastor, es algo tremendo aquí. Porque después de Jesús de estar compartiendo la palabra en ese lado de la riviera, en ese lado del lago, llega el momento que termina y le da órdenes a los apóstoles que subieran a la barca y emprendieran la travesía hacia otro lado de la riviera. Pero vemos aquí que no nomás estaba la barca de Jesús, sino que había otras. Entonces empiezan un caminar, o sea, cuando digo caminar, un navegar por medio del lago, cuando empieza a crearse un fuerte viento, que ese viento empezó a crear unas olas grandes que entraba esa agua dentro de esta barca. Y vemos por la porción de la escritura de que yo me imagino a ellos sacando el agua de una forma o de otra y asustados. Vamos a empezar apenas. Y asustados porque estaba aconteciendo de que el agua estaba entrando, que estaban luchando, quitando la vela, sacando el agua, y esto, lejos de ayudarles, veo que, de acuerdo a la escritura, las olas iban haciendo más fuerte, el viento más fuerte, entonces se estaban anegando, o sea, se estaban casi inundando en ese momento, cuando empiezan a llamar a Jesús. Quiero pararlo ahí, ¿por qué? Porque vamos a empezar a construir los cimientos para irnos paso a paso, para que la gente vaya entendiendo este pasaje bíblico, donde Jesús nos deja muy claro que es muy importante depender de Él, depender de Dios, y no depender de nuestras habilidades, pastor, antes de empezar a formar los cimientos. Amén, así es, Pastor Evaristo. Eventualmente es una tremenda enseñanza que en este día, pues el Señor nos permite reflexionar en ella, ¿no? Y tomarla muy en cuenta para ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Eventualmente aquí sí, los apóstoles, como lo acaba de leer el Pastor Evaristo, iban
cruzando al otro lado en la barca con Jesús. Y recordemos de que eventualmente Jesús había predicado, Jesús había enseñado y había hecho, digámoslo así, como el día de hoy, una campaña evangelística, digámoslo así, donde estaba muy agotado y estaba muy cansado, y se subieron a la barca por órdenes de Jesús y les dijo, pasemos al otro lado. Y entonces se subieron a la barca junto con sus discípulos, y cuando estaban mar adentro, cuando estaban bogando mar adentro eventualmente, dice la escritura que se levantó un fuerte viento, se levantó un fuerte viento tan recio que ya la barca se hundía, ya se anegaba, dice la escritura, pero eso quiere decir que ya se hundía, ya se partía. En ese momento estaban a punto de perecer, estaban a punto de morir. Pero lo que cabe recalcar, Pastor Evaristo, algo supremamente importante, es la actitud de los discípulos, el pensamiento de los discípulos y el sentir que había en el corazón de los discípulos. Me explico. Recordemos que ahí iba Pedro, iba Andrés, iba Jacobo, iba todas estas personas, pero la gran mayoría de los discípulos que iban con Jesús en la barca no eran personas comunes y corrientes en cuanto al mar, en cuanto a las aguas, en cuanto a la navegación, en cuanto a la pesca. Recordemos que eran hombres experimentados en la pesca, eran hombres experimentados eventualmente en manejar, digámoslo, este tipo de barcas o embarcaciones, y más en esta pequeña barca. Era, digámoslo así, pan comido, se puede decir, sí, para Pedro andar en esta lanchita, digámoslo así, en esta barquita. Pero cuando bogan mar adentro, se levanta una fuerte tempestad y eventualmente ellos van con Jesús, están caminando, venían de caminar con Jesús, venían de ver los milagros, las señales y los prodigios de Jesús, veían a Jesús que estaba acostado junto a ellos, pero aún así cuando se levantó la tormenta, ellos iban confiados de que ellos podían resolver esa situación y salir de esa tempestad, salir eventualmente de esa tormenta, salir de esas grandes olas que estaban en ese momento rodeándolos y prácticamente quebrando la barca. Ellos creían que la podían hacer, ellos creían que la podían librar, ellos creían que eventualmente podían resolver la situación sin necesidad de Jesús, aunque iban con Jesús, pero ellos creían que podían hacerla sin Jesús. ¿Me explico? Cuando se levanta la tormenta, me imagino yo, trajo las estrategias de cómo timonear este barco Pedro y sus discípulos y los demás que eran conocedores de la pesca y de manejar este tipo de embarcaciones. Y comienzan ellos a querer tomar el control, a salir de la tempestad, a hacerle el quite, a luchar en sus fuerzas, a luchar en su propio conocimiento, a luchar en su propio razonamiento y a luchar eventualmente como ellos les parecía o era su propia voluntad. ¿A qué vamos con esto? Estamos colocando la plataforma de esta enseñanza para que usted pueda entender de que no importa cuánto usted y yo el día de hoy podamos decir que somos hijos de Dios, no importa eventualmente cuánto usted pueda decir que lleva de tiempos de conocer de Dios, no importa cuánto conocimiento tenga de la Escritura, de la palabra de Dios. No importa qué tan cerca usted esté de Jesús y de su palabra. No importa cuántos milagros, señales y prodigios usted haya visto en su vida de parte de Dios. No importa eventualmente que usted sea un hijo de Dios. El punto, el detalle aquí implica en que estos hombres estaban caminando con Jesús, eran los discípulos de Jesús, eran los aprendices de Jesús, estaban con Jesús en la barca, pero aún así ellos estaban tratando de resolver el problema, la situación, en sus fuerzas y en su propio conocimiento. Esto puede estar pasando el día de hoy, pastor, en nuestras vidas y en la vida de muchos cristianos, en la vida de muchos hijos de Dios, que porque creemos de que yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, tengo tantos años de conocer del Señor y conozco tanto de la palabra, de la Biblia, yo sé resolver los problemas con el conocimiento que yo tuve, con la enseñanza que me enseñó mi papá, mi mamá, mi abuelo, mis tíos, con las personas que me criaron, con lo que yo recibí en el colegio, con lo que yo recibí en la calle, con la experiencia de la calle, con la experiencia de la vida, con la experiencia del mundo, con la experiencia de mis conocimientos universitarios, etcétera, etcétera. No importa cuánto conocimiento usted y yo tengamos de la vida. No importa cuánto conocimiento y experiencia nosotros tengamos en la vida.
No importa eventualmente cuántas veces esa experiencia, ese conocimiento que nos han librado en alguna vez en la vida, puede librarnos en un momento específico, en una tormenta, en un problema específico. Porque aunque me imagino yo, pastor, de que Pedro había librado muchas tormentas en su vida, sí, juntamente con los discípulos, y habían salido avales, victoriosos, digámoslo así, sí, en cada tempestad. Ellos eran pescadores, ellos estaban acostumbrados a ver las mareas altas, a ver el mar picado. Ellos estaban acostumbrados eventualmente a ver y a experimentar lo que era el mar enfurecido. Pero esto era algo extraordinario que no se comparaba a las otras tormentas que habían vivido. ¿Por qué? Porque ellos estaban temerosos, tenían tanto miedo que ya al final se quebraron, se quebrantaron y dijeron, aquí no hay más salida, aquí no hay más solución. Y llaman al maestro, llaman a Jesús, pero no lo llaman con una actitud de fe, sino lo llaman con un corazón temeroso, de una posición de miedo, de una posición de pánico. Oiga esto, pastor. Los discípulos llaman a Jesús y mire con la actitud que le hablan a Jesús. Levántate, maestro, ¿no ves que perecemos? Como quien dice, tú estás nomás durmiendo y no te das cuenta que todos, incluyéndote a ti, nos vamos a morir aquí. ¡Wow! Mira lo que yo te quiero enseñar, lo que el Espíritu Santo te quiere revelar en esta mañana, tarde o noche. Y es que los discípulos clamaron a Jesús, pero no en una posición de fe, sino en una posición de miedo. Y la Escritura es muy clara y radical cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Él crea que le hay, que Él es galardonador y recompensa a los que le buscan, a los que le aman. Hebreos capítulo 11, verso 6. Entonces los discípulos clamaron a Jesús, levantaron a Jesús, llamaron a Jesús, no en una posición de fe. Dijeron, no, aquí se levantó esta tormenta, pero acabamos de ver que Jesús resucitó muertos. Vimos que Jesús sanó a los leprosos. Vimos que Jesús liberó a los endemoniados. Vimos que Jesús multiplicó los panes y los peces. Nada de eso les valió, les sirvió y se recordaron para que ahora, en la posición de la tormenta donde se encontraban mar adentro, pudiera Dios también, o pudiera Jesús, en este caso, resolver el problema que ellos tenían. Sino que aún así ellos estaban confiando en sus propias fuerzas, estaban pensando y razonando en su propio razonamiento, valga la redundancia, y clamaron a Jesús de una posición de temor. Cuando usted y yo invocamos el nombre de Dios, invocamos el nombre de Jesús desde una posición de temor, no agrada a Dios y no va a haber resultados a favor nuestro. Le explico por qué. Porque si vemos que cuando Jesús se levanta, Jesús en ese momento reprende el clima, reprende la tempestad. Y dice la Escritura que se hizo gran bonanza. O sea, cesó la tormenta, se abrieron los cielos y el agua completamente calmada y tranquila. Junto a aguas de reposo me pastoreará, como dice, ¿no?, la Escritura del Salmo 23. Pero cuando Jesús reprende, oiga, cuando reprende a la tormenta, a la tempestad, a ese problema que estaba ocurriendo en la vida de todos ellos, Jesús les reprocha directamente: ¿por qué dudaron? Hombres de poca fe. ¿Por qué tuvieron temor? ¿Por qué dudaron? Significa, ¿ustedes me han visto hacer todos los milagros, las señales, los prodigios que he hecho? ¿Saben que andando conmigo están seguros? Y se presenta esta tormenta, y se presenta este problema, y se presenta esta situación, y aún así no creen. ¿Se les ha olvidado todo lo que yo he hecho atrás por ustedes? Y ahora, porque el diablo abre la boca y menea las aguas, y entonces su fe viene abajo, y me están invocando, me están clamando, y me están pidiendo, y me están buscando, no es una posición de fe, para decirme: Jesús, yo creo en ti. Jesús, a pesar de la tormenta, así este barco se hunda, tú tienes el poder de hacerme caminar sobre las aguas. Tú tienes el poder para trasladarme al otro lado. Pero tú me estás buscando desde una posición de temor, no de fe. ¿Desde qué posición estás buscando tú a Dios en esta mañana, tarde o noche? ¿Le estás pidiendo a Dios? ¿Le estás pidiendo a Jesús que resuelva tu problema? ¿Que calme tu tormenta?
que calme tu tempestad en tu vida. No sé cuál sea la tempestad, el problema en tu vida. No sé qué es la crisis que estás teniendo, ya sea económica, ya sea emocional, sentimental, ya sea de salud, ya sea migratoria. No sé cuál sea, laboral, etcétera, etcétera. No sé cuál es tu tempestad. No sé qué aguas el diablo ha movido, ha meneado en esta hora en tu vida. Pero tú, ¿desde qué posición estás buscando y clamando el nombre de Jesús? ¿Desde una posición de temor o desde una posición de fe? Porque si tú clamas desde una posición de fe y buscas a Dios y clamas el nombre de Jesús de una posición de fe, te va a respaldar el poder y la autoridad, la gracia y el favor de Dios a tu vida. Pero si clamas desde una posición de temor y buscas a Dios únicamente por temor y porque las aguas están meneadas, eso no agrada a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pastor Evaristo. Amén. Sí, es tremendo ver que, como decía usted, y lo que ya sabemos del apostolado, tenían el conocimiento porque desde niños habían vivido pegados al mar, habían vivido siendo pescadores toda su vida. Y vemos la escritura cuando le dice, Pedro, ya no vas a ser un pescador común y corriente, ahora te voy a hacer pescador de hombres. Entonces vemos que Pedro y varios de ellos eran hombres de mar, hombres que habían vivido desde su niñez en el mar, sabían manejar estas naves. Entonces, qué triste ver en ese momento que a ese Pedro y a esos discípulos que fueron y echaron fuera demonios y sanaron enfermos y dieron de gracia lo que de gracia habían recibido cuando envió a los 12 y regresaron contándole todo lo que habían acontecido cuando ellos estaban predicando ese evangelio, cómo los demonios se expulsaban. Vemos que en ese momento de la barca, pastor, toman la actitud del conocimiento natural de haber vivido como hombres de mar y hicieron todo lo que de conocimiento tenían para hacer que la barca se mantuviera a flote en ese momento. Pero lejos de ellos estaba en pensar que con el viento y la tempestad que estaban luchando y peleando, no era una natural. O sea, cuando digo natural, no era un viento natural, porque ellos no sabían a dónde se dirigía Jesús cuando le dijo que subieran a la barca y pasaran al otro lado. Jesús sí sabía que iba rumbo a Gadara, pero ellos no sabían que iban a Gadara, ni a qué iba Jesús a Gadara. Pero el principado de Gadara, o el hombre fuerte de Gadara, el que tenía, vamos a decir, al demonio, no quiero meterme en esa área porque no vamos a estar allá, solamente vamos en la barca, pero cuando empieza esa tempestad, simplemente era el principado de Gadara, el hombre fuerte que estaba resistiendo a la barca para tratarla de destruir. ¿Por qué? Porque no quería que pasaran al otro lado de la ribera a Gadara, porque sabía que Jesús iba en la barca y sabía que si Jesús llegaba al otro lado de la ribera iba a haber problemas. ¿Por qué? Porque donde llegaba Jesús, usted lo dijo y la escritura lo dice, sanaba enfermos, daba de gracia lo que gracia ha recibido, echaba fuera demonios y eran grandes manifestaciones de milagros, señales y prodigios que hacía Jesús donde quiera que Jesús llegaba. Lo había hecho en ese día, que haber estado en campaña ahí pegado al otro lado de la ribera cuando iba al otro lado. Imagínese en ese momento. Entonces, ¿cuántas veces nosotros como cristianos, y no cristianos también, en veces siempre nosotros, pero quiero hablar de los cristianos, de nosotros los cristianos, cuántas veces nosotros luchamos en nuestras fuerzas queriendo hacer las cosas de aún del conocimiento natural que tenemos, siendo que nosotros mismos hemos experimentado el poder de Dios cuando hemos puesto manos sobre la gente enferma y ha sanado, cuando hemos atado y echado fuera demonios en el nombre de Jesús. Hemos experimentado el poder sobrenatural de Dios en nuestra vida y en la vida de aquellos que hemos orado. Y llega en momentos, ese momento de temor, de angustia en nosotros, de acuerdo al problema que estemos pasando, y mengua nuestra fe, decaemos en nuestro creer de que verdaderamente tenemos un Dios poderoso, el Dios, el creador del cielo y de la tierra, el que creó las estrellas del alba, el que nos hizo del polvo de la tierra. Entonces, cuando ellos iban, no nomás
abnegaba y trataba de obstaculizar que llegara la barca, sino que soltó un espíritu de temor en los 12 apóstoles, que estaban temerosos y tenían miedo, que llegan a levantar, como decía usted, a Jesús, no con fe, sino con pavor, con temor, con angustia, con ese corazón quebrantado de que casi estaban a punto de fallecer o de morir en ese momento en el lago. Entonces, así como a ellos Jesús les reprende, a nosotros también nos reprende en veces y nos amonesta, porque en veces estamos pasando ese tipo de enfermedad y la enfermedad, lejos de acercarnos en oración, en comunión con Dios, en clamar todos los días porque Él tiene el control, y de acuerdo a su palabra en la Escritura, como en Isaías 53, que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, nuestra dolencia. Entonces hay veces que nosotros se nos olvida lo que Jesús fue y hizo en la cruz del Calvario por nosotros, que nosotros en veces llega el espíritu de temor, nos entristecemos, nos angustiamos y se nos olvida que Él está en la barca junto con nosotros. A los apóstoles se les olvidó que iba Jesús. Cuando lucharon en sus fuerzas y se dieron por vencidos, se les acabó la fuerza y dijeron, no podemos más. Hasta aquí llegamos nosotros, solamente el Maestro. Y entonces, cuando van y le levantan, es cuando miran, experimentan una vez más el poder de Dios obrando a través de nuestro Señor Jesucristo al reprender el viento y que esa agua, yo me imagino, ese oleaje tan fuerte que daba ese viento, y de repente con unas solas palabras de calla y enmudece, el viento parar, el agua tranquilizarse, es algo sobrenatural, pastor, porque eso no se ve. Uno sabe que cuando el mar se pica, las olas están y aunque se va el viento, como ya estaba meneada el agua, dura bastante tiempo las olas hasta que agarra, ¿sí? Hasta que agarra su nivel otra vez. Entonces es lo mismo ahí. Entonces imagínense, yo me imagino brincar la barca y se volvía a caer con la ola, y de repente, ¿qué pasó? Se acabaron las olas. ¿Dónde está el viento? Ya no hay viento. Entonces ahí es cuando vuelven a experimentar y caen en razón, como diciendo, porque ellos son de su propia boca, de su propio corazón, lo dicen, no de la mente, porque todavía dicen ellos, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Se les había olvidado que andaban con el que hubiera creado todas las cosas por Él y para Él, pastor. Y eso es tremendo. Entonces a nosotros como cristianos muchas veces nos angustia. Así como había un espíritu de temor, igual en los Estados Unidos hay en este momento un espíritu de temor que está sobre toda la nación de los Estados Unidos. Y es un principado demoníaco. La gente no lo puede ver, pero Él está ahí. Él está inspirando, como decía usted la semana pasada, a las huestes de maldad para que se muevan por todo el territorio de los Estados Unidos. Estadounidense. ¿Para qué? Para que toquen la mente de todas las personas, los medios de comunicación, la radio y todo, y suelta ese espíritu de temor, y la cuestión no es de que llegue a la mente, sino que cuando de la mente es bajado a nuestro corazón, entonces empieza a crear unas raíces y empieza a apoderarse de nuestro corazón, de nuestro yo. Entonces ya no podemos escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque ya estamos amedrentados con lo que está pasando, con lo que está sucediendo y aconteciendo. Pero nosotros tenemos que en este momento darnos cuenta una cosa, que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, y Él siendo nuestro Padre, Él tiene un cuidado. Si nosotros cuidamos, guardamos a nuestros hijos, y aún nuestros hijos están grandes y mayores, están casados y tienen hijos y esposas, y nosotros todavía estamos vivos, seguimos viendo por ellos, ¿cómo no vamos a creer que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, no va a tener el cuidado de nosotros? Si cuando estaba el pueblo de Dios en Egipto, traía las plagas, sí, pero siempre hacía una separación del pueblo de Egipto y del pueblo hebreo, del pueblo de Dios. Las aguas estaban con ellos conviertas en sangre, mientras en la villa, mientras en donde estaba el pueblo, las aguas estaban buenas. Los granizos caían allá, pero acá no caían. Simplemente el día de la muerte de los primogénitos, tocaron con esa sangre de los animales, de los vasos cabríos, que tocaron los linteles, y pasó el ángel de Jehová, y sí, fue y dio muerte a los primogénitos de los egipcios, pero a los hijos de Dios a ninguno tocó. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros estamos pasando tristezas, angustias, desánimos,
ahorita espíritu de temor, pero debemos de confiar en el Señor porque Él tiene y va a tener el cuidado de nosotros. Caerán a nuestro lado 1000 y 10,000, más a nosotros nos llegará. Eso es lo que les estaba enseñando Jesús a sus apóstoles. Tanto que les había enseñado, les había mostrado, todavía no habían aprendido con quién estaban navegando, quién era el capitán de su barco. No se daban cuenta que ese que se iba a ir después, a ascender a los cielos, estaría con ellos y con nosotros todos los días, pastor, hasta el fin del mundo, como dice su palabra en Mateo capítulo 28. Es tremendo, pero esa es una realidad que estamos viviendo, pastor. Amén, así es, pastor Evaristo. Si usted quiere colocarle un título a este mensaje, puede colocarle las consecuencias de nuestras decisiones sin Cristo. Vuelvo y repito, las consecuencias del tomar o de andar en decisiones sin la voluntad de Dios, sin Cristo en nuestras vidas. Estamos hablando en primer aspecto, en primer punto, de que no importa cuánto conocimiento o experiencia nosotros tengamos de la vida o en la vida, para creer que cada situación que se nos presente en el diario vivir, vamos a tener siempre la sabiduría, tener la facultad y la experiencia para librar y resolver y salir a bala en cada problema que se nos presente en el diario vivir. No importa cuánta experiencia, no importa cuánta enseñanza tengamos, no importa cuánto tiempo llevemos caminando con el Señor, no importa cuánto conozcamos de la palabra de Dios, no importa eventualmente qué título o posición tenga usted en Cristo, en las cosas de Dios, en la iglesia eventualmente. No importa eventualmente cuánto o de qué religión diga usted que es. Lo único que a usted le va a dar la victoria para cruzar al otro lado, a la tierra donde fluye leche y miel, a la tierra prometida, donde está la bendición de Dios, el favor de Dios y la gracia de Dios, es mediante nuestro Señor Jesucristo, caminando en fe, en obediencia y conforme a su voluntad y propósito en nuestras vidas. Quiero entrar al segundo punto. Ese fue el primer punto. O sea, no importa cuánta experiencia, no importa cuánto conocimiento nosotros tengamos de Dios en esta vida, en esta tierra. No importa qué título usted tenga en la iglesia, no importa cuántos años usted lleve a conocer del Señor o diga de conocer la palabra. Porque vemos claramente que los discípulos estaban caminando con Jesús, conocían a Jesús, eran los discípulos de Jesús y aún así seguían trabajando, obrando y queriendo resolver los problemas y salir de las tormentas y de la tempestad y de la crisis en sus fuerzas, sin contar con la ayuda de su Maestro, de su Señor, Jesucristo. Amén. En el segundo punto que quiero entrar en esta hora es que usted en esta hora puede buscar a Dios de dos maneras. Y quiero que en esta mañana, tarde o noche, usted pueda identificar en la manera en que está siguiendo y buscando a Dios. Me explico. Los discípulos iban en la barca con Jesús, pero quiero que notemos algo importante aquí. Que cuando ellos se levantan, cuando ellos están en la barca y le dicen, levántate, ¿no ves que perecemos? Le están hablando, oiga bien, los discípulos le están hablando a su maestro, a su mentor, a su Señor y a su Dios. No como Dios, no como su Señor, no como el omnipresente, no como el Mesías, no como el Cristo, sino que le está hablando como a hombre común y corriente. Lo están viendo a Jesús como un hombre común y corriente, porque lo están incluyendo entre los que van a morir ciertamente. El temor que tenían. El temor que ellos tenían los llevó a ver a Jesús no como Dios, sino como un hombre común y corriente, igual que ellos, mortal igual a ellos, y que ahí no le iban a librar, que ahí iban a fallecer todos. Y Jesús se levanta y cuando reprende los vientos y el mar, se hizo gran bonanza, y Jesús les reprocha y les recrimina qué pasó con su fe. ¿Por qué dudaron? ¿Por qué dudaron?
Cuando ellos en ese momento ven lo que está aconteciendo, dice, ¿quién es este hombre? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Quién es este Jesús? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Se les había olvidado, como venimos viendo y desarrollando en este tema, que Él había resucitado muertos, que Él había echado fuera a los demonios, que Él había sanado a los enfermos, había limpiado a los leprosos, había multiplicado los panes y los peces, que había hecho milagros, señales y prodigios sobrenaturales. Sí, amén. Y ahora estaban maravillados porque había reprendido el viento y el mar. Tremendo. Entonces, aquí quiero llegar con este segundo punto que estoy tocando. Es de que tú puedes ver en esta hora, en este problema, en esta tempestad, en esta situación que tú estás viviendo, estar caminando con Jesús, estar en la barca con Jesús, leyendo la Biblia, yendo a la iglesia, diezmando y ofrendando, haciendo un ministerio para Dios dentro del cuerpo de Cristo, y aún así estar viendo a Jesús no como el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, el sobrenatural, el Elohim, el gran yo soy, el Jehová Rafa, Jehová Jireh, el gran yo soy, sino estarlo viendo como el Dios de la historia, el Dios que sanó, el Dios que liberó, el Dios que resucitó muertos, el Dios que libró a su pueblo de las garras de Faraón, que lo sacó de la esclavitud, ese Dios de allá de la historia, ese Dios mítico, si le quieren llamar inclusive muchos. Pero la realidad es que muchos, pastor, el día de hoy, no están caminando con un Jesús de la historia. Están caminando con un Dios de la historia. Con el Jesús de la historia, el de la historia que está en el cuento de la Biblia. ¿Y creen en ese Jesús? Sí. ¿Creen que lo que está allí es verdad? Sí. Pero que eso fue para los tiempos de Jesús, para los tiempos de los antiguos, para la iglesia primitiva. Cuando a mí la Biblia me enseña que Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre por los siglos de los siglos. Jesús sigue sanando hoy, Jesús sigue resucitando muertos el día de hoy, Jesús sigue liberando a los endemoniados el día de hoy, Jesús sigue calmando el mar el día de hoy, Jesús sigue eventualmente calmando el problema, las tempestades, los vientos y todo aquello que en este momento te esté aquejando o te rodee. Jesús tiene el poder y la autoridad para detener la tormenta, el viento y todo aquello que se levante en contra tuya. Pero si tú lo haces desde una posición de fe, no de temor, no de incredulidad, no de duda. Tú puedes estar buscando el día de hoy a Dios. Tú puedes decir, yo creo en Dios. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Porque la Biblia dice, tú crees en Dios, bien haces, porque los demonios también creen y ellos tiemblan. El libro de Santiago lo dice. Y uno no tiembla. Y nosotros no temblamos. Creemos y no temblamos. Los demonios creen y tiemblan, nosotros no. Y esa es una realidad. Amado amigo, amado radioescucha, en este día tú puedes creer en Jesús, puedes creer en Dios, decirte ser creyente, estar leyendo la Biblia, estar desarrollando un ministerio en la iglesia y aún así no creerle a Dios. Creerle a Dios significa tener la completa seguridad de que Dios tiene la última palabra en tu problema, en tu crisis, en tu salud, en tu matrimonio, en tus hijos y aún e inclusive en tu estatus migratorio en esta nación. Sí, amén. Dios tiene la última palabra. Dice la Escritura que no se mueve la hoja de un árbol, sino es la voluntad de Dios. Que aún cada cabello de nuestra cabeza está contado. Sí, amén. Dice la Escritura que comenzó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará y Él la terminará. Amén. Dice la Escritura que Él no es hijo hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse, y todas las promesas en Él son sí y en Él son amén. Eso dice la Escritura. Pero el día de hoy yo quiero que tú te enfoques y te alinees a la voluntad, al propósito de Dios, al diseño de Dios. Tú en este momento dices que ser cristiano, tú en este momento dices ser creyente, tú en este momento dices ser seguidor de Jesús, tú en este momento dices conocer la Biblia, de llevar tantos años en la iglesia, de desarrollar un ministerio dentro del cuerpo de Cristo, pero déjame decirte, déjame confrontarte en el amor del Señor. ¿Desde qué posición estás mirando
y buscando y clamando el nombre de Dios, el nombre de Jesús. Desde una posición de temor, desde una posición únicamente del conocimiento que tienes, del Dios de la historia, de Jesús de la historia. Tú puedes de pronto creer, sí, Jesús sigue haciendo milagros, yo sé, Jesús sigue sanando el día de hoy, pero la verdad es que muchos en el corazón, pastor, saben que Dios hoy sigue haciendo milagros, saben que sigue haciendo señales, saben que Dios sigue haciendo cosas sobrenaturales, pero se creen tan poca cosa y tan lejos de Dios que no creen que Dios puede resolver sus problemas, mirarlos a ellos y también darles a ellos su bendición. Eso es para los demás, no para mí. Dios sigue sanando por allá, pero no para mí. Dios sigue haciendo cosas por allá, pero yo no estoy en ese grupo. Hoy te invito y te exhorto del amor del Señor para que no busques a Dios desde una posición de temor, ni de duda. Pastor, porque cuando hay temor en el corazón del hombre, ese espíritu de temor, porque es un espíritu, no le vamos a cambiar de nombre, no vamos a disfrazar ni a maquillar eso. El temor es un espíritu, es un demonio, sí, llamado temor. Y cuando el temor viene al corazón del hombre, le abre la puerta a otro espíritu llamado duda e incredulidad. Por eso es que la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios viene por el Espíritu de Dios. Eso significa que cuando yo tengo fe es porque el Espíritu de Dios está en mí. La verdadera fe viene de parte de Dios, viene por medio del don del Espíritu Santo. Entonces, todo lo que no provenga de fe no es de Dios. Todo lo que no provenga, confiese, haga por fe, no es de Dios. Si todo lo que yo haga, emprenda y aún busque a Dios por una raíz de temor, eventualmente hay duda, incredulidad en mi corazón. Sí. Es como el que se cae al mar. Se partió el barco y cae al mar. Y en ese momento comienza a echarle mano de cualquier pedazo de tabla, cualquier cosa que se encuentre flotando. A cualquier cosa le van a echar mano, con el objetivo de salvaguardar sus vidas. No importa si es una tabla, no importa si es un salvavidas, no importa si es una nevera portátil, todo lo que flote me puede salvar. Así está muchas veces la gente, el ser humano el día de hoy, y tristemente aún el cuerpo de Cristo. Le echan mano y se aferran de cualquier cosa que les provea la seguridad del peligro que corren o que están corriendo, la seguridad que les provea eso de no perder lo que tienen, y le echan mano a cualquier cosa, inclusive a lo que no es de Dios. Porque yo me recuerdo el pasaje, cuando en una noche, a la medianoche, los discípulos estaban en la barca, y Jesús vino caminando por las aguas, vino caminando por encima del mar. Y se asustaron porque creyeron que era un fantasma. Y él dijo, no tengan temor, soy yo. Y reconocieron la voz de su maestro, de su pastor, de Jesús. Y Pedro salió al frente y dijo, si eres tú, di que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven. Jesús no le dijo, salte por la orillita y vete prendido de la barca. O vete prendido de una cuerda, tira una cuerda por si de pronto te hundes, entonces ahí la cuerda te va a salvar. O vente con el salvavidas puesto. Jesús le dijo, ven. Cuando Pedro le creyó a Jesús, escuchó la voz de Jesús, reconoció la voz de Jesús y creyó en la palabra de Jesús, en ese momento se activó en Pedro una unción sobrenatural para caminar sobre las aguas, amén, sobre el mar, sobre la tempestad, sobre la oscuridad, sobre las situaciones adversas y contrarias que presentaba el clima en esas horas de la noche del mar.
Y Pedro comenzó a caminar sobre el mar. Y cuando Pedro comienza a caminar sobre el mar, tiene sus ojos y sus oídos sobre Jesús. Pero cuando va caminando, eventualmente, en un momento, él se dejó desviar, se desconcentró, se desenfocó de Jesús. Y comenzó en ese momento a mirar la realidad que estaba viviendo. Estamos a medianoche, estamos en el mar, Jesús está lejos de mí, yo ya me alejé de la barca, los vientos están soplando fuerte, aquí ya me morí. Y cuando Pedro comienza a mirar y a enfocarse más en las circunstancias que lo estaban rodeando y en el temor que vino a él por la condición que estaba tan lejos de Jesús y tan lejos de la barca, dice la Escritura que Pedro se hundió. Sí. Y cuando Pedro se hunde, dice, Señor, sálvame. Y Jesús extiende su mano y lo saca. De manera sobrenatural, Jesús apareció en el momento y en el lugar donde Pedro se había hundido. Porque dice que al instante Jesús extiende su mano y lo saca. Y le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, Pedro? Y eso sigue ocurriendo a todos nosotros el día de hoy, pastor. Sí. Nos dejamos llevar más por las crisis, por las circunstancias, por los medios de comunicación. Le creemos más a los noticieros, le creemos más a las noticias, le creemos más al Congreso, le creemos más al presidente, le creemos más a las fuerzas militares del gobierno que a la palabra de Dios y a lo que Jesús ha dicho y ha prometido. Sí, amén. Le creemos más a las circunstancias, pero son reales. Claro que son reales. Nadie está diciendo que no es real. La situación que estaba viviendo Pedro era real. La situación que estaban viviendo los apóstoles en la barca con Jesús era real. ¿Cómo es real el problema que tú tienes ahora? ¿Cómo es real la crisis que estás teniendo ahora? ¿Cómo es real la enfermedad que estás teniendo ahora? Pero es más real aquel que murió en la cruz de Calvario por ti y por mí. Y es más poderoso el Rey de Reyes y el Señor de Señores que cualquier rey y presidente de este planeta Tierra. Sí, amén. Pero Dios solamente se va a manifestar en hombres y en mujeres que le crean a Dios. Y que su corazón no esté gobernado por el pánico y el temor, sino por un corazón de fe. Un corazón alineado a la voluntad, al propósito de Dios, a las bendiciones y a las promesas de Dios. Daniel en el pozo de los leones, Daniel en el horno del fuego. La situación era real, el fuego era real, el horno era real. Y aún así apareció un cuarto y no se quemaba ninguno. Estaba en el pozo de los leones y aún así en el pozo de los leones el pozo era real, los leones eran reales. Y aún así se acostó, durmió y se levantó porque Jehová lo hizo dormir confiado. Amén. Una cosa es creer en Dios y otra cosa creerle a Dios. Pastor Evaristo. Amén. Y es tremendo, pero esa es una realidad. Y el mejor ejemplo, pues, como el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Por qué digo esto? Porque imagínense en este momento usted, póngase a pensar lo que yo le voy a decir. Es como cuando usted va a entrar en un túnel. El túnel es largo, ¿no? Y cuando está entrando al túnel, lógico que está dejando la luz y está entrando en la oscuridad del túnel. Pero observe una cosa en detalle. Si mira al otro lado, cuando está entrando en el túnel, va a mirar que al otro lado hay una luz. Que eso indica que da término el túnel y está saliendo otra vez a la luz. Es lo mismo que está pasando ahorita. Cuando nosotros estamos confiando en el Señor, aunque estemos cruzando por ese túnel en ese momento, sabemos que al otro lado está el Señor, pero el Señor mismo está con nosotros atravesando ese túnel. Aunque estemos en valle de sombra y muerte, Él nos cuidará, Él nos protegerá. Esa es la realidad. El pastor es muy claro y la palabra es muy clara. Lo que aconteció en el tiempo del rey Nabucodonosor con estos tres hombres, Sadrac, Mesach y Abednego. Ellos estaban y agarraron aún a los hombres más corpulentos y le echaron 3 veces más leña de lo debido al horno. Y los echaron y aún mirándola de afuera, porque los que los aventaron adentro se quemaron por tan caliente que estaba. Imagínense que esos hombres que estaban adentro, los 3, y el rey mirándolo desde afuera, cuando mira que salen, dice, hasta manda a llamar más gente y dice, hey, ¿no echamos 3?
Sí, ¿y por qué yo veo a 4? Y cuando los mandan llamar afuera, grande es su sorpresa que ni humo tenían de la leña que le habían echado. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Como dice Isaías 43, versículo 1 y 2, dice que aunque pases por el río, que aunque pases por las aguas, que aunque pases por el fuego, no te va a hacer daño. ¿Por qué? Porque has puesto tu confianza, has puesto tu problema delante de Jehová, delante del Dios eterno. Y eres fiel y justo para cuidarte, guardarte y protegerte en ese tiempo de angustia. Porque no eres esa persona que nomás va y poncha los domingos, sino que verdaderamente, diariamente tienes una relación personal con Dios. No es tanto lo que hablas de palabras hacia afuera, sino que en el Espíritu estás hablando con Dios. Tienes una comunicación con Dios, tienes una comunión con Dios. Entonces puedes experimentar esa relación sobrenatural que puede tener uno con Dios a través de nuestro corazón, de nuestro espíritu, porque la gente muchas veces aprecia lo que nomás estamos hablando nosotros de los labios hacia afuera, pero verdaderamente Dios es el que escudriña nuestro corazón y sabe verdaderamente si estamos alineados conforme a su voluntad, conforme a su llamado y el propósito por el cual Él nos ha permitido nacer en esta vida con un propósito de agradar a Él, sí, pero somos las manos, somos la boca, somos los ojos, somos los pies de Dios para llevar ese evangelio, para llevar las buenas nuevas. Entonces, debemos de entender una cosa, que es necesario que vengan estos problemas a nuestra vida, sí, porque es necesario que nosotros nos fortalezcamos cada día en fe. ¿Para qué? Para alcanzar la bendición sobre los problemas que nosotros tenemos. En el tiempo del apostolado estaba físicamente Jesús con ellos. Y hoy está en nosotros, está dentro de nosotros. Y mora el Espíritu Santo, el cual dice la Escritura que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Cuál es la verdad de Dios? Es su palabra, su Escritura, la que nos enseña y nos muestra que no estamos solos, que no estamos viviendo solos, que aún tiene ángeles que Él manda a servicio de nosotros, que en veces no nos demos cuenta nosotros, pero realmente los ángeles están obrando y trabajando en favor de nosotros. Así que cuando echaron a Lienda en el foso de los leones, estaba el ángel y le cerró la boquita a todos los leones. Estaban hambriados, yo creo que tenían como 3 meses sin comer los leones. ¿Y qué dijeron? Nos vamos a devorar a este que acaban de echar, pero grande es su sorpresa, que le cerraron la boquita a ellos ese día. Y cuando llegó el rey y le gritaba, salió, no me han hecho nada, dijo, mira, tienen la boca cerrada. Pero ¿qué dijo el rey? Bueno, a todos los que hablaron mal de él y de su Dios, que los agarren y los arrojen al foso de los leones. Pero en ese momento el ángel de Jehová quitó sus manos sobre la boca de los leones y rápido se comieron a todos esos gobernantes, a sus hijos y a sus esposas, pastor. Fue tremendo. ¿Por qué? Porque Dios pelea en favor de nosotros cuando nosotros verdaderamente tenemos fe. Porque fueron calumnias que le levantaron a estos hombres. No calumnias, estaban haciendo lo correcto. Porque le oraban, porque tenían comunión con el Señor a través de la oración. Prioridad, en primer lugar, a Dios. Claro, tenían su prioridad. Y la gente se molestaba. Porque decían, ¿cómo van a estar adorando a ese Dios? Y no a ti, ¿por qué no hacen las cosas? Y sin embargo, pasó lo que aconteció. Entonces, vemos que Dios pelea en favor de nosotros. Y está el cuidado de nosotros. Y está cuidándonos y teniendo una protección sobre nosotros. Claramente, vemos cuando, quiero amarrar con esto, cuando Eliseo y Jesse estaban en su cabaña, en su casa, donde dormían, porque dormían ellos vivían fuera de la ciudad. Y cuando se levanta su siervo Jesse, yo me imagino a traer el agua para el Señor, para poner, no sé, quiero pensar el agua del café para traer, para hacer la comida y todo eso. Y grande es su sorpresa que mira, lleno de carros de a caballo, que venían a detener al siervo del Señor, y mismo a Jesse, que era su ayudante. Y cuando entra, yo me imagino amedrentado, con ese miedo y susto. Y cuando él le dice, no te preocupes, mayor son los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo me imagino que lo que miramos nosotros con los ojos naturales, nos asustamos, porque digo Jesse, yo creo que mi Señor está loco, porque yo veo lleno de gente ahí y no veo ninguno de los de nosotros, de Israel.
Pero grande es su sorpresa que le dice el Señor, ábrele los ojos espirituales. Que alcance a ver con los ojos espirituales, con el espíritu, y no con los ojos carnales, naturales que tiene este hombre. Y cuando mira a los ángeles que sobrepasaban en altura sobre el ejército de los asirios, el número y en carros de fuego. Y verdaderamente dijo Jesse, wow, verdaderamente son mayor los que están con nosotros que los que están con ellos. Y mire qué tremendo, porque hasta unos confundieron. Venían a detenerlo, lo confundieron, ya mismo nosotros lo vamos a llevar, y cuando los llevaban de camino, cuando se dieron cuenta estaban rodeados por el otro ejército de Israel. ¡Wow! ¿Cómo cree usted que Dios no va a pelear en favor de usted? Que Dios no va a entorpecer el entendimiento de la gente cuando lo va a apresar o cuando llega el problema. Dios es grande en misericordia, pastor, porque es nueva cada mañana. Si pudiéramos entender la magnitud de qué es la misericordia de Dios para nosotros, sus hijos, dijéramos, wow, verdaderamente tenemos un Dios, un Señor, un maestro, un consejero, un doctor, un abogado de abogados, que no ha perdido ni perderá ningún caso. ¿Por qué? Porque Él es Dios arriba en los cielos, dijo Rab, y así está abajo en la tierra. Es tremendo la confesión de una mujer que nunca había escuchado de Dios, pero sí de las maravillas que Dios había hecho, porque cuando llegaron ese día, los espías, ella con todo temor, no dijo ella Jehová su Dios, porque ella dijo, porque Jehová vuestro Dios lo hizo propio. Es arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Dios que un día nos predestinó antes desde la fundación del mundo, pastor, para que nosotros fuéramos salvos en Cristo Jesús. Y no debemos de derrochar esa bendición tan grande que tenemos, sino al contrario, debemos de depender de Dios. Yo sé que a todos nos llega el día malo, pero es bueno entender y decirle, Señor, no entiendo lo que está pasando, mira lo que acontece, mira esto, mira lo otro, pero una cosa sí estoy seguro, que tú tendrás el cuidado de mí. Porque si yo siendo natural y tengo cuidado de mis hijos, tú que eres mi papá, yo tu hijo, tú vas a tener ese cuidado. Y Dios se agrada cuando nosotros le hablamos con sinceridad, con amor, en humildad, reconociendo que es nuestro Padre, nuestro proveedor, nuestro cuidador, y Él tiene cuidado de nosotros. Así es, Pastor Evaristo, eventualmente pues el tiempo premia, el tiempo avanza, ya vamos culminando con esta enseñanza de esta mañana, tarde o noche. Quiero concluir eventualmente con estos 2 puntos básicos, y es, número 1, dice la Escritura en el libro de Proverbios 3, en el capítulo 6 también, que no nos hagamos sabios en nuestra propia prudencia, que no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión, que no pensemos ni creamos que nos las sabemos todas. Tenemos que tener un corazón humilde y un espíritu enseñable, Amén, primeramente con Dios, para reconocer que solamente Dios es el único que puede librarnos y pelear nuestras batallas ahora como hijos de Dios. Debemos de aprender y a entender que no importa cuánto conocimiento o experiencia tenga usted o tenga yo de la vida. No importa de pronto cuántas veces nuestra experiencia nos libró en ciertas ocasiones en el pasado. Ya no estamos atrás. Por su misericordia, por la pura misericordia de Él, la logramos librar en tiempos pasados. Y nos damos el crédito nosotros y le robamos el crédito a Dios. sí. No importa eventualmente qué tan cerca estés caminando de Jesús. No importa cuánto conocimiento tengamos de la palabra de Dios. No importa cuántos años conozcas del Señor. No importa qué ministerios tenga en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Reconócelo en todos tus caminos. Amén. Aprende a confiar en Él, a creerle a Dios. Y que en cada tormenta, en cada situación, en cada crisis, en cada tempestad que se te levante en la vida, clames a Jesús, clames el nombre de Dios, clames el nombre de Jesús, clames la presencia del Espíritu Santo de Dios, y no desde una posición de temor, sino de una posición de fe, de convencimiento, creyendo
que Él tiene el control, que la buena obra que Él comenzó en cada uno de nosotros, Él la está perfeccionando. Amén. Que la buena obra que Él comenzó en nosotros, Él la terminará. Conforme al propósito que hemos sido llamados, Él terminará esa buena obra. Clama a Dios desde una posición de fe y no de temor. ¿Sabe por qué clamamos a Dios desde una posición de temor, de duda y de incredulidad? Por la falta de relación con Dios. Vuelvo y repito, la duda, el temor y la incredulidad es común que se manifieste en personas que no tienen relación con Dios ni comunión con Dios. Por eso simplemente buscan a Dios como el Dios 911 o solo emergencias. El Dios de las emergencias. Busca a Dios no solamente porque se te haya levantado una tempestad en tu vida. No busques a Dios únicamente porque tienes un problema. No busques a Dios porque tienes una necesidad. Busca a Dios en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Aprende a tener relación y comunión con Él. Amén. Y cuando venga el día malo, eventualmente tú tendrás cuenta en el cielo. Tendrás una inversión en el cielo y eventualmente tu fe no menguará. Porque has aprendido a conocer íntimamente a ese que estás clamando en momento de crisis. Si tú clamas a Dios, no solamente en crisis, sino cuando todo está bien, cuando estás bien de salud, cuando está bien tu matrimonio, cuando está bien tu empleo, cuando está bien tu ministerio, cuando está bien tu vida secular, y clamas a Dios y tienes relación y comunicación con Él, déjame decirte, el Señor en momentos de crisis será tu pronto socorro, tu pronto auxilio. No te dejará ni te desamparará. Dice la Escritura del Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No se dormirá el que guarda Israel, ni pondrá mi pie en el resbaladero. ¿De dónde vendrá nuestro socorro, pastor? Nuestro socorro viene del Señor, el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. No veas a Dios como a Jesús y el Dios de la historia, sino el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Al Jesús de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. Porque ese mismo Jesús que subió en las nubes, ese mismo Jesús regresará en una nube para gobernar también en esta tierra nuevamente. Con esto queremos cerrar, pues, mi amado amigo, mi amado Radio Escucha. Queremos eventualmente en este momento orar por las peticiones que eventualmente nuestros radioescuchas y personas que nos siguen vía Facebook quieren que nosotros aquí al aire oremos por sus necesidades. Queremos orar por ustedes. Muchas gracias por hacer parte nuevamente de esta radio. Vamos a orar por estas peticiones, vamos a orar por estas necesidades que tienen nuestros hermanos. Aquí nos escribe el hermano Fernando Ursúa, pide oración por su salud y por toda su familia. También la hermana Reina pide oración por su familia para que escuchen la palabra de Dios. Vamos a orar por estas peticiones. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, creemos, Señor, que tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y creemos que contigo no existen casualidades, sino causalidad, una causa de ser, una razón de ser, un propósito específico, Señor. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, que así como nuestro hermano Fernando Ursúa ha tenido la humildad de pedir oración por su familia, Padre Santo, Señor, y por la de él mismo, yo te pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que se cumpla en él y en su familia lo que dice Isaías 53, que por tus llagas hemos sido curados, hemos sido sanados. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo declaro y decreto sanidad sobre la familia de mi hermano Fernando ahora, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo no conozco la enfermedad, pero tú sí la conoces. Padre, tú eres el Dios que opera, Señor, lo imposible, Señor. Tú eres el Dios sobrenatural. Tú eres, Padre Santo, el único que tienes el poder y la llave, Padre Santo, de la sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, aquí a la distancia,
Tú conoces la familia, Señor, de nuestro hermano Fernando, y tú conoces inclusive lo que lo está quejando físicamente en su salud a nuestro hermano Fernando. Padre, en el nombre de Jesús, yo reprendo toda enfermedad en la vida de Fernando. Padre, reprendo toda enfermedad en las vidas de su familia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pido, amado Dios, Señor, que a causa de tu presencia, a causa de esta palabra, el yugo se pudra, el yugo de la enfermedad se rompe y se pudre y se destruye en el nombre de Jesús. No importa la enfermedad, no importa el rango de la enfermedad, no importa que hayan dicho los médicos, no importa el dictamen humano, Señor, te creemos a ti, Señor, y basado a tu palabra, Señor, que dice que estas señales seguirán a los que creen, que en tu nombre echaríamos fuera demonios y que colocaríamos las manos al enfermo y que ellos sanarían. Ahora yo tomo esa palabra, Señor, y la declaro y la decreto sobre la familia y sobre mi hermano Fernando en el nombre poderoso de Jesús, y declaramos y decretamos sanidad sobre Fernando y sanidad sobre su familia en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y por la unción poderosa del Espíritu Santo de Dios amarramos y ligamos esta palabra aquí en la tierra para que sea también atada en los aires y en los cielos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos por Reina, Padre Santo, Señor, oramos por su familia, Señor, oramos para que ellos puedan llegar al conocimiento de tu palabra, del Evangelio, Señor. Padre y buen Dios, en esta hora yo te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que perdones primeramente los pecados, Señor, de la familia de nuestra hermana Reina. Perdona todo tipo de pecado, Señor, generacional, ancestral, que se ha cometido, Padre Santo, Señor, de generación en generación en su familia. Te pido perdón por los pecados de la familia de nuestra hermana Reina. Padre y buen Dios, en esta hora yo te pido que quites de su familia, Señor, todo corazón de piedra y coloques un corazón de carne, un corazón sensible a tu palabra, un corazón sensible a tu voz, un corazón sensible a la predicación del Evangelio, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, quita de ellos, Señor, toda escama, todo velo y toda ceguera espiritual de religiosidad, de incredulidad y de duda que está bloqueando, Padre Santo, el conocimiento de tu palabra. Aunque han escuchado, pero se resisten. Aunque han visto tu poder muchas veces, pero se siguen resistiendo. Padre y buen Dios, en el nombre de Jesucristo, oramos por la familia de nuestra hermana Reina, Señor, para que tú envíes ángeles y envíes a ministros, envíes todos mensajeros, Señor, a predicarle el plan de salvación. Pero sobre todo te pido que prepares, Señor, sus corazones para que puedan ser receptibles, Señor, a la predicación de tu evangelio y puedan escuchar el plan de salvación. Yo te pido, amado Padre, que coloques una medida de fe en cada uno de ellos, Señor, para que te puedan recibir y confesar como el Señor y Salvador de sus vidas, Padre. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos también en este momento por todas las personas que en este momento nos están escuchando vía online, Señor, y todas aquellas personas que se han conectado y han hecho parte de esta enseñanza en esta hora, Señor. Oramos por las personas que están en el Facebook, Señor, que están viéndonos en vivo, Padre Santo. Las bendecimos, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que los guarde de todo mal, de todo peligro, de toda obra y acechanza del maligno, Señor. Te pido en el poderoso nombre de Jesús, Señor, que las bendigas, que guardes esta palabra en sus mentes, en sus corazones. Te pido que en este fin de semana que comienza, Padre Santo, Señor, tú tomes el control de sus familias, tome el control de sus finanzas, tomes el control de su salud, tome el control, Padre Santo, Señor, aún de sus estatus migratorios, Señor. Yo te pido que a los que están mal con papeles en esta nación, los hagas invisible ante los ojos de las autoridades, ante los ojos de los agentes de migración. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, así, Señor, como tú sacaste victorioso, Señor, a tu pueblo de Egipto, Señor, y le diste la victoria, así como tú has tenido el control de cada uno de tus hijos, yo te pido que tengas el control, de cada persona que está viendo en esta hora este mensaje, esta enseñanza, Señor, para que tú, Padre Santo, envíes a tus ángeles alrededor de ellos, para que tus ángeles acampen alrededor de ellos, porque tu palabra dice, y está escrito en el Salmo 91, Señor, que tú enviarás a tus ángeles
para que nos lleven en sus manos, para que nuestro pie no tropiece sobre piedra alguna, para que caigan 1000 a nuestra izquierda y 10.000 a nuestra derecha, mas a nosotros no nos toque. Yo declaro y decreto esa palabra ahora sobre cada radioescucha que se encuentra, Padre Santo, conectado y viéndonos vía Facebook, Padre, y a todos aquellos que nos escuchan online. También declaro y decreto esta palabra de protección, de cobertura, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y por la gracia, el poder del Espíritu Santo de Dios, por la persona del Espíritu Santo de Dios. Yo declaro que el yugo se pudre en esta hora, Amén. Señor, Sí, sí. que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias a todos nuestros amados amigos, seguidores y familiares que nos siguen vía Facebook. Dios los bendiga para ustedes. También aquí en los que se encuentran conectados vía online. Nos despedimos en esta hora eventualmente, pero no sin antes dar nuestros números telefónicos para que usted se pueda colocar en contacto, nos pueda colocar las peticiones, escribir sus peticiones de oración. Eventualmente, si quiere que nosotros sigamos desglosando un poco más esos temas, o si quiere que eventualmente también compartamos otro tema diferente que en la cual usted quiera conocer o quiera de pronto desarrollar más a fondo. Y quiero eventualmente dar nuestros números telefónicos. El número telefónico área 909-265-0661 es el pastor Evaristo Sasturay. Vuelvo y repito, área 909-265-0661, pastor Evaristo Sasturay, y este es su servidor, pastor y amigo Edwin Ospina. Mi número telefónico es el área 909-346-4129. En este momento tenemos las 8:18 de la noche, hora Pacífico. Nos encontramos pues ubicados en la ciudad de Fontana, California, Estados Unidos. En este momento estuvo transmitiendo vía directo desde su cabina Radio Cristiana Vino Nuevo, su servidor, amigo y pastor Edwin Ospina, juntamente con el pastor Evaristo Sasturay. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por hacer parte de esta radio. Nos vemos hasta una próxima emisión y no nos queda más que decirles a ustedes 1000 y 1000 bendiciones.